Mi salvación vendrá de Jehová. Mi salvación vendrá de Jehová, aunque mis ojos no puedan notar cómo Él trabaja detrás de mis lágrimas, aunque no pueda ver lo que por años yo rogué. Libro de Génesis, capítulo 45. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Este capítulo de Génesis, esta mañana el Señor ministraba mi vida con él. Me hablaba acerca de cuánta gente, y yo me incluyo también, muchas veces pasamos esta vida sin entender el propósito por el cual Dios nos creó. En esa historia de José, una historia que ha ministrado mi vida desde que he escuchado la palabra de Dios, es una historia con la cual yo me relaciono mucho. Habla de un proceso bien duro, de algo difícil, de injusticia, de cosas que este joven no se merecía, que no había el por qué José tenía que pasar todo eso. Humanamente hablando, lo que José pasó en su vida era injusto. Humanamente hablando, lo que José tuvo que aguantar, que soportar por años, era una carga bien pesada, era algo que no se le hallaba explicación, que al entendimiento humano no cabía el por qué. ¿Qué hizo José tan grande que tuvo que ser vendido por sus hermanos, que sus hermanos no querían saber de él?
que no tan solo fue vendido, sino que luego que el Señor permite que él llegue a una tierra que él no conoce, que lo separen de su familia, que lo alejen de su tierra. Este joven, el cual tenía la gracia de Dios, pues el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Siempre la compañía de Dios, de la presencia de Dios, estuvo con la vida de José, estuvo con José. Y cuando José llega a la casa de Potifar, la esposa de Potifar se le coge con él, quería acostarse con él. El joven era íntegro, se guardaba delante de Dios. Era un muchacho que caminaba en rectitud, en integridad, un joven que caminaba en la verdad. No había engaño en este muchacho. Digamos que el muchacho era bueno, era temeroso de Dios. ¿Qué pasa? Que en tu vida y en mi vida hay cosas que van a suceder que humanamente no tienen explicación. Humanamente son injustas. Humanamente no caben en entender por qué. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de atravesar tanto dolor, de atravesar tan duro proceso? Y al ver esta historia en esta mañana, el Señor me hacía entender el por qué es tan importante tú y yo conocer, aprender y entender a profundidad, no leve, no por encimita, sino entender que Dios tiene un propósito en todo. Si José se hubiese quedado en la casa de su padre, digamos que José no hubiese tenido que atravesar nada de lo que tuvo que atravesar. José no llega a cumplir el propósito por el cual Dios lo creó, por el cual Dios lo envió a la tierra. Tú y yo, si no atravesamos lo que nos toque atravesar en esta vida, no llegaremos a cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Aunque te duela, aunque me duela, aunque a José le dolió la separación, y no tan solo la separación, sino la manera en la que él tuvo que ser separado, debemos de cumplir el propósito de Dios, porque ese es el punto por el cual existimos. Penosamente, tristemente, mucha gente se va de esta tierra sin cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Si tú y yo no llegamos a ese punto de entender el propósito de Dios en tu vida y en mi vida, nosotros vamos a vivir como si no viviéramos en abundancia, como si no viviéramos a plenitud. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos a medias, en una dimensión que no es la que Dios quiere que tú y yo vivamos. Dios quiere que tú y yo disfrutemos, así como yo estoy disfrutando, por ejemplo, este parque. En esta tarde que vine aquí, me retiré aquí para venir solamente a grabar este video, porque me gusta el parque, me gusta la naturaleza, me encanta la brisa, la naturaleza, los árboles, lo verde, escuchar los pajaritos cantar, todo eso me encanta. Me gozo en el Señor, me encanta disfrutarlo. Y mientras meditaba y seguía meditando en esta palabra durante el día entero, me seguía recargando el Espíritu Santo. Estefanía, es necesario que tú entiendas mi propósito contigo. Es necesario que tú entiendas de que ya no se trata de ti, no se trata de que tú te enfoques en ti, no se trata de que tú veas con malos ojos a quienes fueron los que te provocaron, el dolor que te provocaron. Aquí lo que importa es mi propósito, que se cumpla en tu vida. Cuando niña, yo tuve que atravesar muchas cosas que no la entendía, no había explicación humana, no había razón, humanamente hablando, por el cual yo tenía que atravesar todo eso. Tuve que atravesar mucha injusticia y todavía, digamos que humanamente no se me ha servido justicia. Ahora bien, mientras me ministraba el Señor, me hacía entender, Estefanía, si tú no llegas a ese punto de entender a cabalidad, de entender a profundidad, que yo tengo un propósito depositado en ti, que tú debes de cumplir, que le da vida a tu vida, que le da razón a tu vida. Si tú no entiendes eso, Estefanía, vas a vivir en vano. Vas a vivir en vano, y yo no quiero que tú vivas en vano. Yo quiero que tú entiendas que quienes te causaron daño
Tú no debes de llevar por dentro ningún resentimiento contra ellos. Mira, quien no entiende el propósito de Dios en su vida va a vivir todo el tiempo en una falta de perdón, como yo viví por muchos años, no te estoy hablando 5 años, más de 10 años. Quien no entiende a cabalidad, a profundidad, el propósito de Dios que está depositado en su vida, va a vivir con raíces de amarguras, como viví yo por muchos años. Quien no entiende a cabalidad, a profundidad, el propósito de Dios en su vida, va a vivir en una profunda tristeza y no va a poder gozar de lo que Dios ha depositado dentro de él, que solo cobra vida cuando entramos en esa obediencia para llevar a cabo lo que Dios quiere. Así como José tuvo que ser sometido, digamos que en contra de su voluntad, a poder cumplir el propósito de Dios. Ahora bien, me encantó ver cómo cuando llegó ese punto de Dios ya exhibir su propósito en la vida de José, a pesar de que fue difícil al principio poder revelarse a sus hermanos, poder dejarles saber que él era el que ellos habían vendido, a quienes ellos con maldad habían hecho ese tan grave mal a su vida, era a quien Dios iba a utilizar para bendecirlos. José llegó al punto de entender que Dios era quien tenía propósito en su vida, que en todo ese tiempo que él atravesó todo lo que atravesó, no habían sido sus hermanos, no había sido nadie quienes sean que le causaron algún daño, quienes lo habían llevado a la posición en la que él estaba. Si José no hubiese llegado al punto de entender que dentro de él estaba el propósito de Dios, José no hubiese dicho a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Si José hubiese querido, hubiese pagado con la misma moneda que a él se le pagó. ¿Con qué moneda se le pagó a José? Con tristeza. Porque de seguro que José tuvo que haber sufrido, tuvo que haber llorado, tuvo que haber durado todos esos años entristecido, porque fue apartado injustamente, fue vendido sin ningún motivo, humanamente hablando, sin ningún motivo por sus hermanos. Si José no hubiese llegado a entender de que Dios era quien lo había enviado y lo quería posicionar donde él lo posicionó, José no hubiese vivido a plenitud y no hubiese disfrutado al final lo que Dios le permitió disfrutar. ¿Qué disfrutó José? José pudo ver a su padre no morirse de hambre. José pudo ver a sus hermanos poder gozar de la abundancia que Dios, a pesar de todo su duro proceso que él tuvo que atravesar, le había entregado en sus manos. José fue capaz de echar sus sentimientos, fue capaz de echar su propia vida a un lado para dirigirse, para enfocarse, para ir hacia adelante a cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado. Dios quiere que tú entiendas que todo lo que tú has atravesado en tu vida tiene un motivo, aunque ahora no se vea. José tuvo que durar muchos años para ver el propósito por el cual él había sido vendido, por el cual él había sido maltratado, por el cual él había sido un esclavo por tantos años, por el cual la esposa de Potifar había mentido en su contra diciendo que él se quiso acostar con ella cuando no fue verdad. José vio luego de tantos años la razón por la cual él tuvo que ser encarcelado injustamente. José vio cumplir el propósito de Dios en su vida. Y José no pagó con la misma moneda. José no se quedó en la tristeza. José no se quedó en las raíces de amarguras. José dio de todo aquello que Dios le había dado. José compartió con aquellos que lo habían maltratado todo lo que Dios le había permitido a él disfrutar. José no fue alguien arrogante. José no fue alguien egoísta. José
cumplió a cabalidad el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él entendió de que no se trataba de él, de que no se trataba de él venir y vivir una vida para sí mismo, sino que él se debía a alguien, a Jehová Dios, quien lo había formado. Y como el Señor le dijo a Jeremías, leí esa palabra antes de venir aquí, antes de formarlo en el vientre de su madre, Dios lo conoció. Y Dios lo había escogido, lo había creado con un motivo. El motivo por el cual Dios te creó no es para que tú vivas en la tristeza, en la amargura, en la falta de perdón por lo que todos te han hecho. Mira, te están empujando, te están guiando, aunque sea con dolor, como José tuvo que atravesar tanto dolor. Te están llevando a que se cumpla el propósito de Dios en tu vida por años, por años. Yo odié a quienes me habían dado la espalda, a quienes me habían señalado de mentirosa, a quienes me habían dejado sola en momentos muy difíciles de mi vida. Pero hoy, fecha de hoy, abril 11, mientras meditaba en esta palabra, pude entender un poquito más del por qué, para qué Dios había permitido tanto dolor en mi vida. ¿Por qué? ¿Para qué? Tiene que ver mucho con el propósito que hay dentro de ti de parte de Jehová Dios. ¿Cuál sería el título a este breve compartir de la palabra? Es necesario que entiendas el propósito de Dios. Cuando tú entiendes algo, no hay dudas. Cuando tú entiendes que 1 más 1 es igual a 2, no hay confusión. Cuando tú entiendes que Dios te creó con un propósito, cuando tú entiendes que todo lo que tú estás atravesando o has atravesado antes tiene un porqué en Dios y que es para llevarte a la posición la cual no sabemos que Dios te quiere colocar, porque José no sabía, José no tenía idea de dónde era que Dios lo quería colocar. ¿Para qué? Para que José fuera alguien arrogante y dijera, yo llegué aquí, ahora ustedes van a sufrir. No, era para preservación, no tan solo de su alma, sino también para preservación de toda su familia, de sus hermanos, a quienes él estuvo dispuesto, conforme al propósito de Dios, no siendo egoísta, no enfocándose en sí mismo, sino llevando a cabo la obra del Señor, llevando a cabo la misión que Dios, desde antes de él nacer, había depositado en él, puesto que Dios nos crea con un propósito, Dios nos crea con una razón, con un motivo. Dios nos envía aquí a la tierra. José no fue alguien que se enfocó en sí mismo, sino que se determinó a cumplir el propósito de Dios. José alimentó a sus hermanos y no le dio cualquier tierra, le dio de las mejores. José no le pagó a sus hermanos mal con mal. José venció con el bien el mal. José, digamos que demostró eso que Pablo dijo en el libro de Gálatas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo anuncio buenas nuevas hasta que Jesucristo vuelva. Dios te bendiga.